La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos en este camino cuaresmal hacia la Pascua. Recuerde que la cuaresma no está centrada en sí misma, sino que nos va impulsando el Señor a través de este tiempo a una experiencia pascual, a una experiencia de resurrección. Un saludo fraterno a usted que quizás me vea a través de Suyapa TV o las diversas plataformas, el canal de YouTube de Suyapa TV, como también a través de la radio La Voz de Suyapa. Qué bueno compartir con usted el mensaje que nos inspire, nos anime a seguir este camino cuaresmal con una visión mucho más profunda, mucho más amplia. Hoy voy a hablar de la cuaresma, pero desde una perspectiva muy importante. Desde la perspectiva de ser la cuaresma una vivencia, escuche bien, una vivencia comunitaria. Es válido hablar del ayuno personal, es válido hablar de la oración personal, pero todo, aún la limosna, tiene una dimensión cuaresmal. Y por eso es hermoso ver cómo nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a caminar en comunidad. Y la cuaresma es una gran oportunidad. En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos han salido a predicar, cuando han dado la buena nueva de Jesucristo resucitado, las personas con una predicación de San Pedro se han convertido 3,000 personas. Pero estas personas que han empezado a creer en Jesucristo van entendiendo algo, que no podemos llevar una vida de fe aislada del otro, aislada de la iglesia. Y en aquel momento que va naciendo la iglesia, que se va forjando, que se va configurando, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 al 44, lo siguiente: los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Y dice, versículo 44, todos los creyentes vivían unidos, compartiendo todo cuanto tenían. Linda esa última expresión. Vivían unidos, compartiendo todo cuanto tenían. Queridos hermanos y hermanas, el camino cuaresmal desde la perspectiva eclesiológica implica vivir en comunidad este tiempo cuaresmal, valorar también esa dimensión comunitaria de la fe. ¿Qué nos quiere decir a nuestra comunidad parroquial, a nuestro grupo de oración, a nuestra comunidad eclesial de base, a nuestro movimiento apostólico? ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿A qué nos invita el Señor en esta cuaresma? Por eso es importante entender lo que dice el texto de San Lucas, que fue San Lucas el que escribió Hechos de los Apóstoles, que aquellos que acogieron la palabra. Y yo creo que lo primero que debemos de saber entender, reflexionar en comunidad es cómo estoy viviendo yo ese momento del anuncio de la palabra en mi comunidad en este tiempo cuaresmal. ¿Cómo estoy transmitiendo, compartiendo esta experiencia con Dios a través de su palabra? ¿De qué manera estoy edificando a mis hermanos de comunidad? ¿Cómo estoy yo transmitiendo esa buena nueva de Jesucristo a mi comunidad? Soy un signo, mi vida es un signo de cómo el Señor va transformando la existencia de una persona a la luz de la palabra. Por eso, la cuaresma no la podemos vivir a solas, no. Esa es la gran tentación. La gran tentación es, como no voy a mi comunidad, como me retiré de mi comunidad, voy a intentar a vivir esta cuaresma solas. Sí, mi vida de oración personal, sí, mi ayuno, sí, doy limosna, pero me hace falta la comunidad.
la comunidad, me hace falta la iglesia. Y es que muchas veces, queridos hermanos y hermanas, no tenemos bien claro cuál es la función o misión de la iglesia. A veces creemos que la iglesia está centrada en 4 paredes, que la iglesia es únicamente el sacerdote, pero no. Si nosotros vamos, por ejemplo, y meditamos el magisterio de la iglesia, nos damos cuenta que la iglesia es pueblo de Dios, o sea, somos todos. La iglesia la conformamos todos desde el bautismo. He ahí la importancia de aprender a entender que somos hermanos, que por situaciones X o Y situación me retiré de la comunidad. Ya no voy a mi movimiento apostólico, a mi comunidad eclesial de base, mi pequeña comunidad. Pero el problema es cuando te vas de la iglesia, cuando empiezas a juzgar a la iglesia como tal. Por lo tanto, la Cuaresma es insistir en fortalecer ese camino en comunidad. Ese camino en comunidad. Lindo ver cómo las parroquias promueven los consejos parroquiales, los sacerdotes promueven lo que le llaman los retiros cuaresmales y va a todos los sectores de la parroquia. Entonces es lindo ver eso. Es hermoso ver cómo una comunidad eclesial de base dice, nosotros tenemos nuestro retiro parroquial, un movimiento apostólico que dice nosotros también, un grupo de oración que dice este sábado o este domingo vamos a tener nuestro retiro cuaresmal. O sea, ese es el sentido. El sentido es en comunidad caminando hacia Cristo. El mensaje del Papa, ¿no? En relación al año jubilar, que somos peregrinos de la esperanza, pero peregrinos no a solas, peregrinos en comunidad, peregrinos que caminamos. Por eso es tiempo de una sinodalidad, podría decir así, una sinodalidad cuaresmal, donde aprendamos a amarnos, respetarnos, donde quizás promovamos momentos de reconciliación, el tener momentos de oración y buscar dar el perdón o recibir el perdón en las comunidades. O sea, todo eso es un volvernos a Dios y todo eso es conversión. Todo lo que es la temática de la sinodalidad es conversión. Es un cambio de criterios, que sean los criterios del Evangelio que imperen por sobre los criterios humanos. Caminar en Cuaresma, en comunidad, es que vamos dándonos cuenta que es pasar de estar alejado de los hermanos a acompañar a los hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Querido hermano y hermana, quizás alguien de tu comunidad, de tu movimiento apostólico, del grupo al que tú perteneces, tu comunidad eclesial de base, del apostolado, del servicio como el equipo de liturgia, delegado de la palabra, catequistas, cualquiera de esto. Alguien se ha retirado, alguien está enfermo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como comunidad ante esa realidad de este hermano y esta hermana? ¿Le estamos buscando? ¿Hemos salido para orar por él, por ella? ¿Hemos sido generosos con este hermano, esta hermana que quizás perdió su empleo a razón de su enfermedad, no está generando un ingreso económico, que a razón de una dificultad se ha, por decir así, desanimado? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Le estamos viendo de lejos o nos estamos acercando como comunidad? No estoy hablando tú como miembro de la comunidad, no, toda la comunidad. ¿Cómo estamos ante el dolor, ante la debilidad del hermano? ¿Le estamos viendo para señalarle, para acusarle, para murmurar, o nos estamos acercando para levantarle, o nos estamos acercando para compartirle? Ese es el sentido de la Cuaresma, en comunidad. Buscar al alejado. No es criticarle, no es condenarle, no es que, hey hermano, fíjense que allá había fulano a fulana y fíjense que le pregunté por qué no había venido a la comunidad y me salió que no tiene tiempo, que el horario de trabajo, que ahora esto.
No, no es murmurar, es buscarle, es llegar, tocar la puerta de la casa y ver a esos 10, 8, 5 hermanos de comunidad afuera que cuando abren la puerta, lo primero que podíamos decir es: hermano, hermana, te amamos. Venimos a buscarte, para orar por ti, para acompañarte. Permítenos de entrar a tu casa. Permítenos compartir la fe contigo. No venimos a preguntarte cuáles son las razones o por qué dejaste la comunidad. No, venimos a decirte que te amamos, venimos a decirte que aquí estamos. Ese es el sentido cuaresmal a nivel de la vida comunitaria. Por eso es que estamos llamados en la Cuaresma a vitalizar el sentido de la comunión fraterna en nuestras comunidades católicas. No podemos promover rivalidades, no podemos alimentar divisiones. No. Tenemos que aprender a crear nuevas y sanas relaciones. La vida comunitaria es vinculante, escúcheme bien, la misión verdaderamente es vinculante. Por lo tanto, nuestras comunidades en el tiempo de Cuaresma en nuestras comunidades deberemos de trabajar los vínculos, sanar las relaciones interpersonales, fortalecer el amor fraterno, vitalizar la comunión, respetándonos los unos a los otros, compartiendo especialmente con los más pobres de nuestra comunidad. Esa es la dimensión de la vida comunitaria en esta Cuaresma, ese espíritu de sinodalidad que pasa de la teoría a la vivencia, que pasa de estar lejos del hermano a buscar la cercanía, que si el hermano no quiere volver, ese es problema del hermano, que si el hermano no nos quiere recibir, ese es problema del hermano, pero nuestra misión es buscarle. Nuestra misión es, como pueblo de Dios, escuchar el clamor del hermano, tener ese corazón sensible de ver al otro con misericordia, de darnos cuenta que no somos quienes nosotros para estar juzgando, comentando algo sobre la vida del otro. Tenemos que aprender a caminar junto al otro. Y si en algún momento tenemos que hacer algún señalamiento, hacerlo con misericordia, hacerlo basado en el amor. Por eso es importante también en este caminar cuaresmal como comunidad discernir cómo vamos caminando, discernir cuáles son nuestras fortalezas y debilidades como comunidad, discernir cómo nos estamos alimentando espiritualmente. Voy a poner un ejemplo. Hay comunidades de matrimonios, por ejemplo, que durante la Cuaresma no hacen un retiro cuaresmal, hacen una jornada para matrimonios, pero no tiene el sentido cuaresmal. Es ahí, el discernimiento debe de llevarnos especialmente, y esto lo digo a los dirigentes de movimientos apostólicos, deben de estar ustedes en sintonía con la catequesis de la iglesia, deben de estar en sintonía con el tiempo litúrgico que vive la iglesia, porque eso se llama fidelidad. Y por eso es fundamental el hecho de que cada movimiento apostólico debe de estar en sintonía con la iglesia. Cada movimiento apostólico debe de ir al ritmo que la iglesia le invita, al ritmo que la iglesia promueve. Cuaresma. Cuaresma para la comunidad es conversión. Cuaresma para la comunidad es renovarse. Cuaresma para la comunidad no es estar centrada en sí misma, sino abrirse a las demás realidades pastorales de su entorno. Eso es Cuaresma. Por eso cada uno de nosotros necesitamos discernir realmente aún las propias estructuras pastorales a la luz del Evangelio, a la luz del magisterio de la Iglesia en este tiempo cuaresmal. Es una llamada a la conversión. Una llamada a la conversión no solamente individual, una llamada a la conversión a nivel pastoral. La iglesia está llamada pastoralmente a convertirse. Eso es sínodo. Eso es el espíritu sinodal. Por lo tanto, la Cuaresma también debe de ser vista por cada miembro de la comunidad y por toda la comunidad
en esa dimensión social donde vamos a atender a los enfermos de nuestra comunidad, a los débiles, a los pobres de nuestra comunidad, a este hermano, a esta hermana que está desempleado, desempleada y que necesita, a este hermano, a esta hermana que necesita medicamento. Le vamos a atender, vamos a salir de nosotros y vamos a hacer una comunidad solidaria, gestando solidaridad, especialmente dentro de la comunidad y luego hacia afuera de la comunidad. O sea, el camino cuaresmal para una comunidad no es simplemente rezar el Vía Crucis, no es simplemente tener un acto penitencial, no, es ver al otro, cercano al otro, especialmente aquel que ha estado conmigo a mi entorno, aquel que quizás un día decidió retirarse, pero no por eso es que le voy a olvidar, no. Recuerda esa pregunta que Jesús hace, que en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Por lo tanto, esa dimensión social de la Cuaresma también es importante aplicarla en nuestras comunidades. No solamente es orar, cantar, escuchar la palabra y ya estuvo, porque recuerde que caminamos juntos hacia la Pascua. Y esa experiencia pascual se tiene que vivir desde ahora, cuando la comunidad en sí está llamada a visitar a algún miembro de la comunidad que está enfermo, que está en un momento difícil, y ahí está, y ahí le acompañamos. Y ahí está. Es doloroso escuchar situaciones como, fíjese que tuve a mi papá, a mi mamá enferma, les pedí a mis hermanos que fueran a orar por él o por ella, fue uno, fue otro, pero yo quería que la comunidad, bueno, y no fueron. Y falleció mamá. Y ahí estuvieron en el funeral. Qué lindo hubiera sido que me hubieran acompañado, me decía una persona desde tiempo atrás. Pero bueno, valoro la presencia de mi comunidad en el funeral de mi padre. Necesitamos ser acompañantes, entender que somos peregrinos de la esperanza. ¿Y eso qué significa? Es caminar al lado del otro, no abandonarle, no darle la espalda, no ese acompañamiento esporádico de vez en cuando, una vez cada 3 meses, no. No, es comprometernos como comunidad con el que sufre, con el necesitado. Es asumir el dolor del otro, es aprender a ver en el otro a un Cristo sufriente. Eso es Cuaresma. Por lo tanto, la Iglesia nos llama a cada uno de nosotros a caminar juntos. Nunca andar solos, es caminar juntos, es aprender a valorar la vida comunitaria. Lea Hechos capítulo 2, lo que he tomado como base. Los que recibieron la palabra, los que acogieron la palabra, se les unieron. Ese es el culmen de la misión. El culmen de la misión es formar comunidad, fortalecer los vínculos, ser iglesia, hacer iglesia y caminar como iglesia. No somos como, a veces percibimos a las personas en las comunidades como miembros asociados. No es que no me he asociado, es que me he injertado. Estoy aquí, de aquí hasta el final en esta comunidad. Por lo tanto, en esta Cuaresma, refresquemos un poco, meditemos un poco cómo va nuestra conciencia comunitaria. ¿Cómo estamos caminando en comunidad? ¿Realmente estamos viviendo un proceso de conversión que se revela en la manera como nos amamos los unos a los otros, en la manera como nos respetamos los unos a los otros, en la manera como nos valoramos los unos a los otros? O sea, el sentido de la Cuaresma para la comunidad es conversión. Es conversión. Es ser un signo de Cristo en el mundo, la comunidad. Y la comunidad también se convierte en signo de Dios adentro de la iglesia. Por eso es que se valora el hecho que lo que dice el texto de Hechos de los Apóstoles, que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, que vivían en esa comunión, esa fraternidad, la fracción del pan, que es la Eucaristía, las oraciones, o sea, todos esos elementos que simplemente está
condensado, por decir así, en un solo versículo, es una riqueza grande. Es una riqueza grande. La enseñanza, que es fundamental para una fe adulta. La comunión, o sea, la fraternidad, es importante. La Eucaristía, el culmen de nuestra fe. Las oraciones, que estar clamando, suplicando, orando. Imagínate tú que toda la comunidad dijera: mañana nos vamos a levantar todos en cada casa, vamos a hacer una oración de intercesión. Vamos a orar por el Padre fulano, nuestro párroco. Vamos a orar en esta hora, vamos a ir ante Jesús sacramentado y vamos a orar por los enfermos de nuestra comunidad. Vamos a orar por el hermano fulano, la hermana sutana que no tienen trabajo. Vamos a orar y empezamos a orar y aunque no estemos en el mismo lugar, pero nos hemos comprometido a orar en la misma hora por una intención común o por diversas intenciones comunes. Eso es Cuaresma para una comunidad. Por eso es hermoso ver cómo estos primeros cristianos nos van modelando la fe en esa dimensión comunitaria, un sentido de pertenencia, un sentido no solamente de búsqueda de Jesucristo, no solamente un sentido de madurar espiritualmente, sino consolidar el amor fraterno, fortalecer los vínculos, enriquecer la vida comunitaria desde el servicio, desde la misericordia, desde esa libertad que nos viene a dar el Espíritu Santo para poder amar al otro, para poder no rechazar al otro, no condenar al otro, caminar junto al otro, buscando enriquecer la vida del otro, aportando la vida del otro y que el otro aporta mi vida. Eso es comunidad. Comunidad no es centrarme únicamente en el error y en la crítica. No. Por eso es hermoso entender. La gran tentación es vivir la Cuaresma a solas. Vivir la Cuaresma a solas. Mi relación con el Señor nada más, tipo protestante. No, la Iglesia nos hace ver que todo el tiempo litúrgico es comunidad. Y por eso la Cuaresma es una oportunidad vital, fundamental, para acrecentar la comunión, la fraternidad, la solidaridad, para que esta comunidad católica sea fuerte, sea más unida. Espero que lo que hoy he compartido contigo te inspire realmente a vivir esta Cuaresma desde esa dimensión comunitaria. El Señor les bendiga, les anime, les inspire. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.